Ó, quando você vê assim um monte de gente reunido, com esse pessoal de sombrinha vermelha, são tours gratuitos. Os guias vão levando você para os lugares para conhecer, só que é tudo em inglês. E aí no final você paga com um tip. Não tem um valor específico que você pague. Você dá o que você acha que o guia merece. Então é uma boa oportunidade para quem domina o inglês. Boa noite, pessoal do canal Que Viagem. Sim, boa noite, porque aqui já são 7h15 da noite. Ainda está claro, porque é verão. E nós vamos fazer daqui a pouco o passeio dos fantasmas. Tem em espanhol, que é isso aqui que a gente vai fazer. Sai às 8 horas, aqui na Royal Miles. Custa 12 por pessoa. E a gente vai esperar o guia, que vai nos levar aqui pro passeio. E eu já contei pra vocês que Edimburgo é a cidade mais assombrada do planeta, né? Pois é, então é isso. Vamos acompanhar a gente nesse tour macabro. Vamos começar o nosso tour. O guia está falando em espanhol e já falou que todos os lugares que ele vai nos mostrar são verídicos e documentados. Inclusive os mais aterrorizantes. Muy bien. Bien, volviendo al Mercat Cross, al edificio donde están ahí apoyados, eso es el Mercat Cross. Alrededor estaba el mercado de aquí de Edimburgo. Y como en todos los mercados había ladrones. Aquí en Edimburgo habían ideado un sistema para intentar evitar los robos, y era el siguiente: si tú robabas una vez, la primera vez que robabas lo que hacían era clavarte a un lateral, veréis una puerta de madera, clavarte de una oreja con un clavo y dejarte ahí clavado durante 6 horas para que todo el mundo pudiera verte. Si intentabas robar otra vez, si te pillaban, lo que hacían era exactamente lo mismo, te clavaban a la puerta, pero esta vez usando la otra oreja, otra vez un clavo y otra vez 6 horas ahí esperando. La tercera vez que robabas ya no tenían más orejas que clavar y lo que hacían era clavarte la lengua. Entonces podíamos ver a personas en una posición bastante incómoda, diría yo, con el clavo puesto y otra vez 6 horas. John Knox era un sacerdote presbiteriano que lo que hizo es liderar la reforma de aquí de Escocia. Lo que quiere decir es que básicamente este hombre, prácticamente él solo, consiguió que un país de violentos católicos se convirtiera en un país de violentos protestantes, ¿de acuerdo? Era un hombre con un carácter muy fuerte. A lo largo de su lucha para conseguir la reforma, abría la boca y no dejaba de soltar perlas. Por ejemplo, a la reina María I de Escocia, lo que le dijo a la cara, delante de todo el mundo, fue: María, eres la puta de Babilonia. Lo cual era muy valiente de su parte, pero más valiente si contamos con que esta mujer era llamada Bloody Mary, María la Sangrienta, por la persecución, asesinato y tortura de las personas que profesaban la religión protestante, la que este hombre defendía. Este hombre, que arriesgó su vida muchísimo solo hablando y con todas las acciones que hacía, a pesar de haber sido, incluso llegó a meterse en un castillo que llegaron a bombardear solo porque estaba él dentro, ¿vale? Esta persona, a pesar de todo eso, llegó a vivir hasta los 58 años, lo cual era una barbaridad para la época. Este hombre, antes de morir, lo que pidió es que quería ser enterrado al lado de la Catedral de St. Giles, que se está de aquí, a no menos de 20 pies de distancia, ¿de acuerdo? Lo que son aproximadamente 6 metros. O negócio começou já quente. Na Inglaterra não era permitida a tortura, mas aqui durante 3 séculos foi permitida a tortura aqui na Escócia. Então tem muita história de tortura e coisas escabrosas para contar para vocês. Bien, esta prisión era infame y la situación de dentro era completamente horrible. Había gente, desde los asesinos más peligrosos hasta ladrones, convivían con los cadáveres de las personas que habían muerto por desnutrición o por enfermedades dentro. La gente no sacaba los cadáveres, no tenía ningún tipo de sistema para hacer sus necesidades, por lo que lo hacían en el suelo. Gente, eu só não vou cuspir porque eu já cuspi no dia que a nossa guia nos trouxe aqui. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou postar aqui no final desse vídeo. Mas tem um monte de cuspe ali. As alturas dos prédios desde a época medieval, como não tinha saneamento básico, as pessoas jogavam seus pinicos certa hora do dia pela janela. E daqui Bom, tô descendo aqui. E daqui, quando chovia, descia tudo lá para baixo. Era
bicho morto, era todas as necessidades das pessoas, uma loucura. Essa cidade era a cidade fedorenta. Bien, esta es la conocidísima tumba de Bobby. Bobby era un Skye Terrier, un perrito muy pequeñito, sin peludillo, que era muy querido por aquí, que tenía un dueño que se llamaba John Gray. Estuvieron 2 años juntitos él y su dueño, pero su dueño se murió de tuberculosis. El perro, que quería mucho a John, lo que hizo es pegarse el resto de su vida, hasta 14 años más que estuvo viviendo el perro, visitando la tumba de su dueño. Por eso se le pilló mucho cariño, la gente empezó a darle de comer, a darle de jugar, porque lo veían siempre por aquí, ¿de acuerdo? A Escócia é o único lugar no mundo que estuda para psicologia em universidade. Aqui ocorrem muitos casos não explicados, inclusive fenômenos poltergeist. ¿Alguien puede imaginarse para qué servía esto? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era? Para não roubarem os corpos. Sí, efectivamente. Esto se llama Mort Safe, que quiere decir seguridad para los muertos. Y era eso, para los ladrones de cuerpos, ¿de acuerdo? La universidad de aquí de Edimburgo, por aquel entonces, era la más puntera de Europa en medicina, y lo era gracias a las disecciones de cuerpos, ¿de acuerdo? El doctor Knox practicaba esto a diario, prácticamente, y se hizo muy famoso y avanzó mucho en la especialidad de medicina. Estos eventos en los que habría cuerpos eran realmente muy populares aquí en la ciudad. Podrían reunirse hasta 20.000 personas, lo cual es una barbaridad, para ver solo cómo el doctor y sus ayudantes abrían los cuerpos. Aquí veíamos a personas. Bien, si este es el cementerio más embrujado de toda Escocia, esta zona de aquí es la más embrujada de todo el cementerio. Esto es, os presento la prisión de los Covenantes. Bien, para deciros hasta qué punto se toman en serio este sitio, profesionales de la Universidad de aquí de Escocia y de otros países han hecho sus mediciones. La gente que estudia parapsicología normalmente dividen los fenómenos paranormales en 3 niveles. Nivel 1, 2, 3. El nivel 1, el más bajo de todos, es aquel que conlleva cambios de temperatura drásticos, ¿de acuerdo? El nivel 2 son sonidos como psicofonías, grabaciones de sonidos que no deberían estar ahí. El tercer nivel son los fenómenos poltergeist, a cualquier movimiento, como os he dicho, que no tenga ningún sentido, como quien diría. Bien, este sitio ha tenido fenómenos registrados de los tres niveles y hay muchas personas que lo consideran bastante peligroso. Para que os hagáis una idea, esto alrededor de hace 10 años aproximadamente estaba abierto hasta que empezaron a pasar algunas cosillas. Sin embargo, os diré que solo hay un tour, una empresa de tours que dejan entrar aquí dentro. Esta empresa, para que os hagáis una idea, hace firmar a las personas que hacen el tour un papel en el que eliminan responsabilidad a la compañía de todo lo que pueda ocurrir dentro. Y es que hay mucha gente que ha intentado que ese tour no pudiera llegar ahí dentro, porque hay mucha gente profesional que dice que es realmente, y para tomarse en serio, peligroso, ¿de acuerdo? La historia de la prisión de los Covenantes, que Carlos II le tenía un poquitín de miedo a los Covenantes. Covenantes eran aquellas personas pertenecientes a sectas, a cultos religiosos que habían nacido aquí en Escocia y que eran independientes. Temía que iban a hacer una revolución, así que lo que hizo es mandar a uno de sus abogados para que se encargara de ellos. Este abogado se llamaba George Mackenzie. George Mackenzie lo que hizo es coger a los líderes de estas sectas, a los líderes de los Covenantes, y los metió aquí dentro de la prisión. Aquí los torturaba a diario, apenas los alimentaba, morían por frío, por hambre. Hacía todas las torturas que se podían ver a lo largo de la ciudad, y algunas cosas de su propia invención sádica. Una de ellas, por ejemplo, era que los encerraba en celdas abiertas por arriba, prácticamente desnudos, con unas pequeñas telas cubriendo su cuerpo, para que sufrieran las adversidades del tiempo. Muchos morían de frío. Otra de las cosas que hacía es que si tú te quejabas de las condiciones, te mataban, pero también si estornudabas o tosías. Decenas y decenas de personas murieron aquí en extremadamente bestias condiciones. Este hombre se hizo famoso desde entonces como Bloody Mackenzie por todo lo que hizo. Bien, este hombre, que murió en 1647, nunca fue juzgado por estos crímenes. No solo eso, sino que antes de morir pidió que por favor se le fuera enterrado al lado de donde había estado torturando a esta gente, y eso hicieron. Al hombre, al señor George Mackenzie, a Bloody Mackenzie, se le enterró en ese mausoleo al que vamos a ir ahora, ¿de acuerdo?
En 1996, un vagabundo de aquí de la ciudad, de aquí de Edimburgo, por la noche, estaba en el cementerio, hubo una gran tormenta y se resguardó en el mausoleo. Se echó a dormir y tuvo la mala suerte de que se rompió el suelo debajo de él, cayó encima de la tumba. Bien, un policía cuando lo encontró dentro de la tumba lo encontró lleno de moratones y heridas, diciendo toda clase de incoherencias. Entre ellas aseguraba que había una persona invisible que le había estado golpeando y atacando durante toda la noche. Por supuesto, la policía dio por sentado que eran los desvaríos de un borracho, pero a partir de ese momento, como si de alguna manera se hubiera despertado algo, la gente empezó a denunciar cosas. Bien, se sabe de gente que cuando pasaba al lado oía ruidos. Hubo denuncias de gente que decía que había alguien encerrado dentro, que por favor viniera la policía, y por supuesto no había nadie. También hay personas que comentan que al entrar cerca de la zona del mausoleo se empiezan a sentir mal, se empiezan a sentir enfermas, incluso algunas personas dicen que se sienten deprimidas, ¿de acuerdo? Y que... Gente, esse Mackenzie, eu não sei não. Não é normal não. Ele tortura essa quantidade de gente, deixa presa ali sem nada, sem roupa, no frio do inverno, e ainda pede pra ser enterrado ali do lado. Gente, tem muita gente louca nesse mundo. Tem até louco que vai pra cemitério fazer tour de terror, né? Bom, só aqui nesse cemitério tem 150 mil pessoas enterradas. Ai, arrepio. Uma das histórias macabras aqui era de uma prostituta que matava os homens, embebedava eles, e quando eles estavam caídos lá bêbados, ela botava os 2 dedos no nariz, tampava a boca e eles morriam. Gente, esqueci o nome. Asfixiados. É isso. Simplesmente para vender os corpos, porque naquela época os médicos precisavam de corpos para estudar as doenças. E aí ficou sendo um verdadeiro comércio. Estamos entrando nos subterrâneos de Edimburgo. Muy bien. Este es el mapita de Edimburgo. Como os he comentado, le llaman The Rotten Fish, el pez podrido. Vemos que tiene una forma de pez bastante clara, ¿verdad? Bien, esto, como os he comentado, este es el castillo, esta es la Royal Mile y aquí está el Palacio de Holyrood House. Esto era el Loch North, ¿de acuerdo? Lo que son ahora los Prince Street Gardens. Y aquí está la Flodden Wall, que es la zona del cementerio, pues el límite ya de la ciudad, ¿de acuerdo? Nosotros estamos aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Se utilizaban como talleres o como almacenaje, y estas en particular, como tenían un problema de presupuesto, no llegaron a impermeabilizarlas, ¿de acuerdo? 5 años después de que la construyeron empezaron a llenarse de agua y dejaron de utilizarle para tales cosas. Entonces se lo cedieron, pues claro, a las personas que vivían en la ciudad subterránea. Y aquí empezaron a llenarse de gente para hacer todo tipo de actividades legales, a sabiendas de que la policía ni siquiera se atrevía a meterse en estos sitios, ¿de acuerdo? En estas zonas había pues toda clase de actividades, desde peleas de animales típicas de la época hasta una especie de mercado negro de cadáveres que se hacían en estos sitios, y también una cosa muy típica eran las destilerías del famoso whisky blanco de la época. Este whisky, muy extremadamente popular, a pesar de lo nocivo que era un whisky que si tú bebías un poquito, probablemente tan solo un chupito de este whisky, te emborrachabas ya prácticamente al instante, ¿de acuerdo? Las personas que se atrevían a beber un poquito más empezaban a tener alucinaciones, y las personas que seguían viviendo eventualmente acababan sufriendo ceguera o morían directamente, ¿de acuerdo? Que lugar horroroso. Pelo amor de Deus, só história macabra. Sim. Muita crueldade. Então é isso, pessoal. O nosso tour do terror foi realmente aterrorizante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos agora para um barzinho chamado Brewdog. Achou? Que é um bar super tradicional e que tem as melhores cervejas de Edimburgo.